nada, muchas gracias por todos los medios de organización, a Dan por invitarme, a todos ustedes por estar aquí y bueno, que continúe esto porque veo que es una cosa a largo plazo, que se van reuniendo, que tienen contacto por internet y que va a haber hasta el WhatsApp con fotos. No hay conclusiones, pero habrá muchas cosas más. Entonces, bueno, a mí dentro del tema de las compliance en el sector público, a mí me toca hablar de las compliance aplicables a los partidos políticos. Y bueno, pues no todos los ordenamientos tienen la responsabilidad penal de los partidos y por lo tanto los efectos de las compliance no serán los mismos en todos los países. Este es el primer hándicap que podría haber respecto de sus intereses directos desde el punto de vista de entender, ¿no?, la responsabilidad penal y las causas de exención de la responsabilidad en el caso de los partidos, porque creo que en ninguno de los países que están aquí, ni en Italia, ni en Argentina, ni en Perú, ni en México, está prevista la responsabilidad penal para los partidos políticos y por lo tanto, a no ser que me equivoque, y por lo tanto las consecuencias de las compliance no van a ser las mismas. Y por otro lado, yo no es que esté muy de acuerdo en que se haya introducido, cosa que se hizo de modo sorpresivo en España, la responsabilidad penal de los partidos políticos. Por lo tanto, vaya esto por delante. Y de lo que yo hablaré es, ya que tenemos la responsabilidad penal de los partidos, ya que nuestra ley de partidos políticos en su sobrevenido artículo 9 bis dice que los partidos tienen que tener compliance a los efectos del Código Penal, ya que en nuestro caso las compliance pueden servir para eximirles de responsabilidades en aplicación de las reglas generales del 31 bis. Ya que tenemos este panorama, vamos a hablar de esto, pero antes tengo que hacer una breve mención al punto con el que la profesora Ima Valeige ha empezado su ponencia, y es el de la ubicación de estos partidos políticos en el sector público. Bien, les ha señalado un artículo que cada uno, este artículo seguramente está en todos sus códigos penales. En el caso del Código Penal español es el artículo 31 quinquis, ahora, originariamente era el 31 apartado 5. Nosotros tenemos un artículo en el que se nos dice qué es el sector público a efectos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y en este sector público hay un núcleo duro, excluido en España y en cualquier país de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, administración territorial, institucional, etcétera, etcétera. Luego hay una zona gris, que es esta zona en la que podríamos situar a las sociedades, ¿no?, mercantiles públicas, que en la versión originaria del Código Penal español primero formaban parte del núcleo duro intangible por el derecho penal y que ahora han pasado a tener una responsabilidad penal, pero con una limitación del catálogo de penas aplicables. Y en esta zona gris, porque dejo la zona no negra para las empresas y tenemos que poner colores, ¿no?, en esta zona gris también podríamos situar a los partidos políticos, que en la versión originaria del modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas estaba excluido de responsabilidad penal, como la administración y como la mayoría de los países que están aquí, con la excepción de España, que es una excepción en el derecho comparado, y que desde la reforma de 2012 está directamente fuera de este 31 quinquis, fuera de la cláusula de exclusión, excluido de la cláusula de exclusión. Por lo tanto, en el régimen general aplicable a cualquier persona jurídica, si no es mencionada con ninguna especificidad o exceptuada por este artículo 31 quinquis. Por lo tanto, los partidos han entrado sin anestesia, sin matices, sin adaptaciones en el régimen general de responsabilidad de las personas jurídicas. Esto sucedió, además, de un modo sorpresivo en España. No estaba previsto. Cuando se aprobó la ley que finalmente introdujo a los partidos en este sistema, en el proyecto de ley, en lo que entra en el Congreso como proyecto de ley,
no se decía nada de los partidos, no se tocaba este artículo 31 quinquus, es decir, además no se tocaba nada de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Era una ley que tenía otro propósito, la reforma de los delitos contra la hacienda pública y la seguridad social. Y en el curso de esta ley, por iniciativa de un partido actualmente ya desaparecido, aunque algunos de sus miembros han pasado a otro partido bisagra y por lo tanto con una importancia relativa en nuestro país, UPyD fue el que planteó a través de una enmienda a este proyecto de ley la introducción de la responsabilidad penal de las personas, de los partidos, a través de la exclusión, ¿no?, de este 31 quinquus. Claro, entonces como pasa con todo, en un momento en el que el problema de la corrupción, pues igual había superado el del terrorismo que se estaba acabando, estaba en el mismo nivel que el del paro, no hay dinero, pero hay corrupción, etc. En este momento, evidentemente, lo políticamente correcto es decir que los partidos políticos que hacen las leyes, quizá que se pongan por delante, ¿no?, y también puedan tener responsabilidad penal. Pero claro, como yo creo que sucede con todo lo que consideramos el discurso de lo políticamente correcto, a veces la mayoría no está de acuerdo, pero nadie se atreve a decir lo contrario. Un poco yo creo que esto es lo que pasó con la introducción de los partidos en este sistema. Lo propone UPyD y el Grupo Popular se sumó. Y se sumó cuando una de las maneras de UPyD era la lucha contra la corrupción, partido ya desaparecido, cuando el Partido Popular le estaban estallando los casos de corrupción por doquier, y en esta carrera de lo políticamente correcto, el Grupo Izquierda Plural no se opuso. Bueno, claro, está muy bien luchar contra la corrupción, la otra cosa es que para eso tenemos que pagar el precio de la introducción en este sistema de los partidos políticos, porque desarrollan una función constitucional, ¿no?, importantísima, y por supuesto la responsabilidad penal y las privaciones de derechos pueden, que son contenido de cualquier sanción penal, pueden afectar el desarrollo de esta función constitucional, cuando quizá teníamos otras medidas, cuando quizá, y también me remito a lo que ha dicho la profesora Inma Valeje, a veces no está tan claro entre las diferencias que puede haber entre un sistema de prevención de riesgos que tenga naturaleza administrativa y otro que tenga la naturaleza penal, excepto quizá el impacto, ¿no?, el impacto reputacional del que nos hablaba ayer, pero bueno, este impacto reputacional lo tendrá sea la responsabilidad penal o administrativa, si los electores quieren y si pueden decidir, ¿no? Si pueden decidir, porque a veces lo que uno quiere no es lo que refleja en el voto cuando no tiene muchas alternativas, pero bueno, este es otro problema. Pero la cuestión es que en nuestro caso se introdujo, y hablo de este origen no solo por un gusto historicista, sino por las repercusiones que tiene la aplicación del modelo actual. No hubo una reflexión, o sea, como el propio procediter legislativo demuestra, si miramos los diarios de sesiones, no hubo una reflexión, no hubo tiempo para pensar en todas las consecuencias, y yo creo que esto es lo que hoy podemos sufrir cuando queremos aplicar la responsabilidad penal por sistema de compliance para eximir de tal responsabilidad penal a los partidos políticos. Bien, por lo tanto, como decía, los partidos salen a partir de este momento de la cláusula de exclusión y entran en el régimen general de cualquier persona jurídica desde el punto de vista penal. Ahora bien, desde el punto de vista de las compliance, aunque se hayan asimilado o se hayan equiparado o se hayan puesto en el mismo saco que las mercantiles, desde el punto de vista de las compliance, a los partidos les afectan, si podemos utilizar un término de compliance que aunara las administrativas y las penales de algún modo, porque en su contenido pueden ser, ¿no?, coincidentes, desde el punto de vista de las compliance, sin embargo, los partidos ya son destinatarios de unas normas distintas, y en concreto unas normas distintas en lo que a las compliance se refiere, porque desde el punto de vista de la legislación administrativa, en la que hay muchas normas de prevención de irregularidades que en los casos más graves podrían ser de carácter penal, ahí sí, solo tengo que recordar las normas que ha citado la profesora Valeje.
ahí sí que desde el punto de vista de la legislación administrativa, como la ley de contratos del sector público, la ley de transparencia o de modo particular ya para los partidos políticos, la ley de financiación de los partidos políticos, sí que los partidos políticos tienen la consideración de sector público. Por lo tanto, respecto del primer punto, cómo delimitamos el sector público, bien, desde el punto de vista penal, los partidos los lanzamos, ¿no?, a la intemperie, ¿no?, junto con el resto. No tienen ninguna protección especial como tiene la administración, podrán tener la responsabilidad penal plena, pero desde el punto de vista de las compliance podemos continuar considerándolo, aunque desde el punto de vista penal no, sector público, pues así lo considera la legislación administrativa, que en todo caso deberemos tener en cuenta para la elaboración de las compliance penales. Si no es que al final, sino incluso que al final decimos que el contenido puede ser el mismo y nada más, porque lo que no queremos es interferir en la vida de los partidos y por lo tanto vamos a una regla de mínimos, los partidos, en lo que vamos a exigirles. Bien, esto en cuanto a lo primero. Dicho esto, los delimitada situados, ¿no?, en dónde se ubican respecto del concepto de sector público los partidos, siguiendo el guión de la profesora Valeige, que se ha planteado, bien, problemas de traslado, ¿no?, del régimen de responsabilidad penal y de compliance general a estos supuestos concretos, que en mi caso son los partidos, y en segundo lugar, si no pueden identificarse o si no es lo mismo la compliance administrativa que la compliance penal. Bien. Primero de estos puntos, problemas sobre las causas, ya he hablado, las causas de esta indiferenciación, ¿no?, a priori, entre la responsabilidad penal y compliance exigibles a partidos y cualquier otra persona jurídica. Ahora hablemos de las consecuencias. Bien, respecto de las consecuencias, y por enumerar un poco simplemente para ordenar, porque yo no utilizo compliance, ¿no?, y tampoco PowerPoint, entonces me referiré a 5 puntos, ¿no?, cuestiones problemáticas. En primer lugar, esta entrada de los partidos en el sistema, ¿no?, general de responsabilidad penal de las personas jurídicas lleva a que no se haya previsto las especificidades en cuanto a los sujetos del entorno del partido. Ahora veremos con qué grado de vinculación a la estructura orgánica del partido, cuáles son los sujetos que pueden transmitir responsabilidad penal al partido. Aquí yo lo mismo, voy a hacer un listado de dudas porque tampoco hay compliance muy elaboradas y sofisticadas de los partidos que nos sirvan de ejemplo, y tampoco hay una guía en el Código Penal que nos sirva de orientación, de punto de orientación. Por lo tanto, ante este vacío normativo y práctico que tenemos, yo lo que sí que tengo son muchas dudas que se tendrán que ir resolviendo, porque los partidos están obligados a tener compliance, como dice el artículo 9 bis, aunque el solo hecho de que no tengan compliance antes de la comisión de un delito, de ese solo hecho, no vaya a derivarse responsabilidad penal, por el solo hecho de no tener compliance, como se había previsto en algún proyecto de reforma del Código Penal, en el que se previó si podía ser constitutivo de un delito el hecho de no tener compliance. Esto no lo tenemos, pero en todo caso la ley de partidos políticos les obliga a tener compliance, si no las tienen y se comete un delito en su ámbito, arriesgan responsabilidades penales como persona jurídica. Pues bien, en cuanto al primer punto de problemas de esta pequeña lista de 5 órdenes de problemas, ¿qué sujeto del partido le puede transmitir responsabilidad penal? Y ahí vemos que efectivamente los problemas que se pueden plantear en los partidos son muy distintos de los que se pueden plantear en las personas jurídicas. Ya dentro de las personas jurídicas son muy distintos los problemas que se pueden plantear en un grupo de empresas, en el que yo tengo que ver si una empresa puede trasladar responsabilidad penal a otra, en una multinacional que puede operar en distintos países con regulaciones penales distintas, en una gran empresa nacional o en una pequeña empresa nacional. Evidentemente,
basta con mirar el artículo 31 bis y siguientes para ver que no hay, ni podría haber, una previsión normativa específica para cada tipología de persona jurídica, empresa mercantil, en la concepción originaria del modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas como es comúnmente admitido, aunque no se diga aquí. Y puesto que no se dice, se van introduciendo cosas, pero bueno, mercantil en su origen. Por supuesto, si dentro ya de la tipología de entidades mercantiles encontramos con las más diversas formas que podrían requerir de las más diversas especificaciones, pues todavía más diferencia se puede encontrar con el tema de los partidos. Sí que hay una mención en la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas a las pequeñas empresas. Ahí sí, nuestro Código Penal sí que hace una mención a la pequeña empresa en el artículo 31 bis ter, apartado en el que dice que las funciones de supervisión podrán ser asumidas directamente por el órgano de administración, que no tengo que tener un órgano diferenciado del órgano de administración. Y nos define incluso qué debemos entender a los efectos penales por personas jurídicas de pequeñas dimensiones, ¿no? Aquellas que según la legislación aplicable estén autorizadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada. Bien, evidentemente hay partidos pequeños, es más, no los que gobiernan, pero en el registro de partidos, la mayoría en España, como sucede con las empresas, la mayoría en España son pequeñas empresas y son pequeños partidos. Bien, tenemos la disposición para las empresas. Difícilmente lo vamos a aplicar a los partidos que no presentan estas cuentas de pérdidas y ganancias. Por lo tanto, ¿por qué no se ha previsto como mínimo, ¿no?, de todas las tipologías y todas las formas y estructuras de partidos que tenemos, ¿no?, federales, confederales, de base asamblearia, ¿no?, donde los procesos de toma de decisiones, quién es el jerárquico, quién es el subordinado, no tiene nada que ver? ¿Por qué no se ha previsto alguna? Para que la respuesta nos remite al origen de la introducción de los partidos, simplemente no se previó. O sea, estamos ahí en la carrera de lo políticamente correcto y lo políticamente correcto nada tiene que ver con la técnica, muchísimas veces, para no hacer afirmaciones absolutas. Bien, pues no lo tenemos ahí. Entonces, claro, esto nos puede plantear problemas. No se habla no se hace un matiz respecto de los cargos, ¿no?, que pueden transmitir quién es el jerárquicamente superior, quién es el subordinado, cosa que tiene que ver con la estructura. Ya tocó dos puntos en los que se plantean problemas, respecto de lo que tampoco hay ninguna mención específica que valga específicamente para los partidos. Y efectivamente los problemas que se pueden plantear en el ámbito de los partidos, bueno, yo puedo empezar a darles 1, 2 o 3 ejemplos y ustedes, y cada uno en función de la experiencia del país y de lo que vaya vivido y vivido colectivamente, pues podría añadir muchísimos otros casos, pero solo por poner algún caso que además ya empieza a aparecer en la literatura jurídica sobre el tema. Claro, el subordinado, es equiparable el subordinado en una empresa al mero militante sin cargo. Un mero militante puede realizar conductas por orden incluso de quienes tienen cargo. Imaginemos, por ejemplo, que un militante lo que hace es recibir él una donación privada de una persona jurídica que no puede dar directamente al partido, y este militante, como persona física o el entorno del militante, amigos, conocidos, familiares, etcétera, es el que como persona física que sí que puede realizar la donación al partido, realiza la donación al partido. Bien, lo que empezamos a conocer como el pitufeo, que es jibarizar alguna cosa, reducirla de pequeño para que, como los contratos suceden, ¿no?, reducir, para cuartear, ¿no?, para que nunca se llegue al tope máximo de la cifra que en cada caso corresponda. Bien, este militante puede generar responsabilidad para el partido, no la genera. ¿Y qué pasa, por ejemplo,
con quienes en unas elecciones van en la lista del partido como independiente y luego realizará un cargo, será diputado por la lista de un partido, pero él es independiente. Sí, excepto por supuesto en los supuestos en los que actúe en contra de los intereses del partido, porque por ejemplo recibe un cohecho como tránsfuga, otro de los miles temas que interesan a la profesora Magdalena y sobre los que les puede dar toda la jurisprudencia, que sobre el tránsfuga no se nos plantea si va a transmitir responsabilidad penal al partido de origen como mínimo, pero qué pasa si la corrupción no es para algo en perjuicio del partido, sino en beneficio del partido. ¿Qué pasa con quienes están en las sociedades de las que ha hablado la profesora Valenge, por designación de un partido, pero sin que tengan ningún cargo en el partido? ¿Qué pasa en este caso? Entonces, admitimos que este funcionario puede tener como una doble alma. Yo tengo mi puesto en la administración y mi puesto en el partido y por lo tanto puedo corromperme impregnando de responsabilidad al partido que me ha colocado, o una vez yo soy funcionario público me desgajo formalmente del partido y por lo tanto pongo un cordón de seguridad frente a la transmisión de responsabilidades penales al partido. ¿Es así o del otro modo? Porque uno de los argumentos de defensa en el caso Camps fue precisamente que el presidente de una comunidad autónoma recibió unas prebendas y él dijo: no lo he recibido como cargo, sino como miembro del partido. Entonces, bueno, nos tendremos que aclarar antes acerca de si se admite esta doble alma, si uno cuando salta a la administración ya no es cargo del partido, aunque puedan coincidir, ¿no? Porque, aunque puedan coincidir, ¿qué pasa en este caso? ¿Lo trasladamos solo al ámbito subjetivo? ¿Se puede coincidir objetivamente? ¿Eso será importante el ánimo de si te lo doy como cargo del partido, como cargo de la administración? Aquí tenemos muchos problemas. ¿Por qué? Porque el vínculo de los militantes, de los simpatizantes, de quienes se relacionan, de las personas físicas que se relacionan con el partido, que podrían cometer delitos en interés del partido, no siempre pasa por una estructura orgánica, ¿no? Como aquella que se refleja en el artículo 31 bis y que condiciona las vías de transmisión de la responsabilidad de las personas físicas a las personas jurídicas. Con esto liquido los dos puntos, ¿no? Que no hay una especial previsión acerca de la específica estructura, ¿no? Como gran grupo de personas jurídicas de los partidos políticos respecto de las mercantiles, ni tampoco respecto de los sujetos que pueden transmitir responsabilidad penal de unos a otros. Luego ya llego a otro tema que también importante en el momento de elaboración de las compliance, en el que siempre tendremos que tener presente cuál es el sistema de responsabilidad penal, para que nos oriente. ¿Y por qué lo digo? Porque el siguiente punto al que me voy a referir es que en la definición de la lista de delitos tampoco se ha tenido, aunque se han puesto algunos parches, especialmente presente cuál es la criminalidad propia que afecta a los partidos. Tan es así que cuando se introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas de los partidos en el sistema de personas jurídicas en el 2012, ni tan siquiera, porque es que no estaba previsto que entraran, ni tan siquiera contábamos con el delito que más afecta a los partidos, como viniendo desde el punto de vista de la corrupción o simbólicamente, que es la financiación ilícita de los partidos. Se introduce la responsabilidad penal de los partidos por problemas de financiación ilícita, pero no tenemos el delito en concreto. No significa que en el ámbito de la financiación ilícita uno no pueda hacer muchísimas cosas que ya eran delictivas, pero el delito concreto de financiación ilícita, que se supone que cubre algún espacio, algún vacío de punibilidad, porque si no hubiéramos tirado con los que ya teníamos, no entra sino hasta 2015.
con posterioridad. Una muestra más de la improvisación con la que entran, ¿no?, los partidos en este sistema de responsabilidad penal. Bien, pues vamos a hacer en este tercer punto, ¿no?, de problemas que se hablen por la falta de previsión, la falta de menciones específicas y de adaptación del modelo a las necesidades de los partidos. Me voy a detener un momentito en este tercer punto, de la falta de adaptación de la lista de delitos. Vamos a ver, nosotros en principio hablábamos no de todos los problemas, ¿no?, de las compliance, sino en concreto de los modos de prevención de un grupo de delitos, que son los delitos relacionados con la corrupción, en el ámbito del sector público, que incluye, como hemos dicho, a los partidos desde este punto de vista más amplio. Bien, pues lo primero que tenemos, claro, lo primero que se tiene que plantear un partido cuando hace una compliance, como decía ayer el profesor Lascuray, ¿no?, lo primero en todo caso, aunque podamos añadir cosas, mirar qué hay en la lista. Esto en todo caso. Y luego podemos añadir más cosas, sobre todo si queremos mantener nuestra reputación, ¿no?, bien parada. Que no sé si es un catalanismo, lo de bien parado o no, nunca lo sé, siempre hablo con esta inseguridad. Pero bueno, pero en todo caso se me entiende. Entonces, el partido se plantea qué tengo que hacer yo para cumplir con una buena compliance de prevención de la corrupción. Voy a mirar la lista de delitos. Bueno, ahora ya tiene el delito de financiación ilícita de los partidos políticos. Por lo tanto, tendré que adaptar, tendré que establecer una serie de pautas, ¿no?, que impida que se incumpla, ¿no?, la normativa reguladora de la financiación de los partidos, la ley de financiación de los partidos políticos, a la que se remite directamente en un ejercicio de ley penal en blanco, es decir, absoluto, sin ningún criterio delimitador de la infracción administrativa. Ustedes lo pueden ver luego con calma, el Código Penal en el artículo 304 bis. Bueno, este es el primer delito que tendría que tener la compliance delante para aplicar las normas de prevención, y muchas dificultades para saber las normas básicas no tendrá, puesto que en la misma ley administrativa de financiación de los partidos políticos ya le dice que tiene que llevar una contabilidad ordenadita para saber que ninguna persona jurídica le da dinero, para saber que el importe anual de lo que dan las personas físicas no supera los 50.000 euros, y si lo supera lo tiene que guardar y devolver, etc. Una serie de cosas, una contabilidad, transparencia, controles. Bueno, algunos están ahí, todo se puede mejorar, pero hay unos requisitos mínimos que evidentemente, si están en la legislación administrativa, en principio deberían estar también en la pena. Pero bueno, en todo caso, orientación tenemos desde el punto de vista de lo que nos ofrece la legislación administrativa. Pero bueno, primer problema y primera muestra, aquí no ya de improvisación, ¿no?, sino quizá de cinismo. O sea, si ustedes miran, abren cualquier estudio sobre este delito, el delito de financiación ilícita de los partidos políticos, cualquier estudio es crítico con este artículo. Y es crítico por los vacíos que tiene. Por los vacíos. Y en teoría era el fenómeno que se quería combatir con la responsabilidad de los partidos. Porque, a ver, si no vamos a combatir la financiación ilícita, ¿qué vamos a combatir? Es decir, para proteger el medio ambiente quizá nos basta, ¿no?, con la legislación administrativa y no interfiramos en las funciones constitucionales de los partidos. Lo que pasa que ya cuando entramos en la financiación ilícita, ahí ya es que cuando hay financiación ilícita es el propio delito el que puede estar alterando las funciones, y debemos aplacarlo, porque introduce, ¿no?, una desigualdad en la competencia por el electorado. Por lo tanto, ahí sí que se podría llegar a justificar, ¿no?, la corrupción, ¿no?, como se dice para las empresas, ¿no?, como nos dice la OCDE, contra corrupción seguro, no se olvide de la corrupción, pero a los partidos contra la financiación ilícita. Bien, que no todo el mundo concibe simplemente como un modo de no llegar a corromper a la administración, sino como un peligro en sí mismo, porque da más poder a unos partidos que otros, y por supuesto los que están más vinculados a ciertos sectores económicos que otros.
Por lo tanto, hasta aquí se podría justificar que tuviéramos la responsabilidad penal de los partidos políticos, porque si hay financiación ilícita se distorsiona la competencia entre los partidos, en este caso para hablar en términos homologables al de las mercantiles donde se ha introducido. Pero claro, ¿qué es lo que sucede? Que los vacíos que presenta el delito de financiación ilícita de los partidos políticos son tan grandes que ya a partir de aquí, bueno, todo lo demás, lo que venga a partir de aquí, bueno, pues, no sé, es como relativo, ¿no? ¿Por qué son grandes? Bueno, solo le resumo, les hago mención a 3 puntos o 4, criticados por la mayoría, por la práctica totalidad, por la totalidad, es que los absolutos asustan, pero es que yo creo que todo el mundo ha criticado este delito, ¿no? Parece, todavía no se ha aplicado el delito, ¿no? Pero es opinión extendida en la doctrina que pueden quedar fuera los pagos por otro. Es decir, la empresa paga el alquiler del estadio por el partido, no realiza una donación al partido, pero paga al proveedor. ¿Y por qué podrían quedar fuera? Porque yo voy al artículo 304 y digo, las donaciones, ¿no? Quien done o quien reciba, ¿no?, la donación al partido político. Entonces, si uno va a la ley de financiación de los partidos políticos y entre los artículos 3, 4, 5, ahí verá que se distingue el concepto de donación del concepto de operaciones asimiladas, donde están los pagos por otro. Y por lo tanto, bueno, si en derecho penal tenemos que hacer interpretación, no digo yo restrictiva, porque lo que está, no falta que lo restringamos, pero no analógica ni extensiva, eso no. Lo que hace estricta, claro, si en la legislación administrativa me definen una donación como algo diferenciable de los pagos por otros, segundo vacío, por las condonaciones de deuda o pactos sobre las condiciones de las deudas, bueno, claro, es que igual no estoy dejando fuera algunos supuestos que son objeto, ¿no?, de noticia O, es la semana pasada, la otra y hace años, y que fueron objeto de noticia ya en el primer gran escándalo de financiación ilícita de los partidos políticos, que fue el caso Filesa de financiación ilícita del Partido Socialista, y que precisamente la operativa pasaba porque había unas empresas instrumentales que dan nombre al caso Filesa Matesa, que reciben de unas mercantiles que aspirarán a tener buena relación con el partido, se supone, que pagan a los proveedores del partido. Entonces no va nada directamente al partido, a través de facturas falsas hay cosas que llegan a Filesa Matesa, a través de estas terceras sociedades llegan a los proveedores. Bien, aquí no se llegó a comprobar que hubiera una relación, una conexión causal entre el pago y la desviación de la función pública, no se llegó a aplicar el cohecho, se aplicaron otros delitos, por supuesto siempre el fraude fiscal, esas cosas, pero bueno, el caso es que en la mecánica reconocemos un modo de operar que se repite tantas veces, como es el pago de gastos de partidos por parte de terceros. El dinero no entra en la caja del partido, pero le resuelven un problema económico al partido y por lo tanto el problema material es el mismo. Bien, esto podría quedar fuera. Entonces, bueno, continuamos con los posibles vacíos. Claro, en la ley de financiación también se nos permite recibir bienes en especie, bienes inmuebles, sin la limitación cuantitativa de los 50.000 euros por año por persona física. Quedan excluidas las jurídicas de las donaciones directas en metal y con especie a los partidos políticos. Y retengan esto de que quedan excluidas las personas jurídicas porque luego me referiré a otro vacío. Por lo tanto, tenemos el vacío de los pagos por otros, tenemos el vacío, no hay recorrido aplicativo, pero gran peligro de vacío de las condonaciones o modificación de los acuerdos de deudas, el problema de las donaciones de inmuebles que un día se puede vender el partido, y luego me he referido a que en todo esto el partido no puede recibir dinero de una persona jurídica. Ahora bien, llegamos a otro vacío ahora, el de la disposición adicional séptima de la ley de financiación.
y es el de las fundaciones vinculadas a los partidos políticos, que también centran muchos de los casos que hoy están en los papeles. Entonces, claro, las personas jurídicas sí que pueden dar a las fundaciones de los partidos políticos. Y bueno, a partir de aquí, ¿qué tenemos que hacer? Las compras tienen que preverlo. Es decir, esto está fuera del tipo penal, ¿no? Esto está fuera del tipo penal. Entonces nosotros podemos decir, sí, nosotros queremos que esté, pero que sepamos que no fue la voluntad del legislador, que el legislador no... O sea, si fuera honesto no nos lo podría exigir, porque él quiso que estuviera fuera. Entonces yo no sé hasta qué punto. Y luego, una cosa de la que se ha hablado menos, pero que a mí también me preocupa, es que al lado de este artículo, que es el 304 bis, esto sería solo para apuntarlo, para después mirarlo con calma, nada más, para ponerlo como ejemplo a los alumnos de una ley penal en blanco, en blanco, en blanco, con lejía, está el 304 ter. Y en el 304 ter, lo que se castiga es, dice, el que participe en estructuras u organizaciones, cualquiera que sea su naturaleza, cuya finalidad sea la de cometer la conducta previa, la financiación de los partidos políticos. Vale. Bueno, aquí, entonces igual ya sí que puedo poner las sociedades instrumentales, pero, bueno, pero ¿qué pasa con la sociedad instrumental? Si lo que está prohibido es crear estas estructuras para que cometan los delitos previos, el pago por otro no está en el delito previo, bueno, ya veríamos, ¿no? Pero en todo caso, desde el punto de vista de la definición de lo que es la creación de estas estructuras que le sirven para la financiación, porque evidentemente lo que no va a hacer la multinacional es dar directamente el dinero al partido y registrarlo, ¿no? Habrá una contabilidad, pero será a través de una serie de estructuras, ¿no? De una serie como de pantallas de difuminación, ¿no? De lo que está pasando allí. Por lo tanto, es importante este artículo 304 ter. Claro, aquí tenemos un problema porque decimos, bueno, pero no teníamos ya el delito de asociación ilícita, ¿no? Porque podría servir para eso, ¿no? Pero yo, si uno se pone y hace una... Y mira, diferencias, ¿no? Como cuando éramos pequeños. Y va encontrando. Y la primera que yo he encontrado es que aquí dice el que participe en el 304 ter. El que participe en estructuras para la comisión del delito anterior, ¿eh? No de financiación, sino del delito anterior, con todas sus limitaciones y vacíos. Entonces yo comparo con el 515, digo, no bastaba con el 515, y digo, bueno, pero es que en el 15 no está solo el que participe, está también cuando dice a qué sujeto se va a castigar por la asociación ilícita y con qué pena, porque variaría en función de la responsabilidad. Aquí dice a los fundadores. Ah, pero es que, ¿y el fundador que luego no participa? Yo lo creo, pero yo no participo, te pongo a ti. Bueno, yo lo veo en el 515, no lo veo en el 304 ter. Y el 304 ter es una legislación penal más específica y en principio las leyes penales específicas están para regular algo más específicamente, para lo bueno y para lo malo, o es o no es. Entonces, si es más específica, claro, yo encontré aquí esta cosita, entonces, y esto es lo que podrían hacer los partidos, darlo y poner a una persona, y esa persona podría responder por el 304 ter, el partido no... O sea, quien lo funda, que puede no ser el miembro quien lo funda, puede quedar fuera, este queda excluido del 304 ter y en mi opinión, en virtud de la ley especialis del 515, pero además, aunque estuvieran los fundadores, no se ha previsto la responsabilidad penal de las personas jurídicas por el 304 ter. Es decir, la persona jurídica que crea la estructura no está en la lista de delitos, en la lista cerrada de delitos por los que pueden responder las personas jurídicas. Qué bueno. Qué bueno, qué listo. Mira que no paramos de hablar, pero siempre tenemos unas en la manga entre nosotras. Qué listo. Entonces, bueno, ahí está, ¿no? Entonces, claro, habíamos introducido esto para estos delitos, pero los partidos que crearon esta ley, no siempre se dice, bueno, el partido que crea las leyes que no se quede fuera, ¿no? Bueno, ha entrado, pero con cordón de seguridad. Ha entrado en la zona de riesgo penal, pero con cordón de seguridad. ¿Bien?
Bueno, y eso estamos solo en el primero de los delitos del grupo de los que tienen que ver con la corrupción. Con esto no termina todo. Luego, por supuesto, que y vinculado con este delito, que es el de la recepción de donaciones ilícitas por parte del partido, porque tendrá que prevenir la recepción de lo ilícito, que lo define el artículo 304 bis, claro, luego este dinero lo puede tener simplemente para pagarse una campaña más potente y ganar en la carrera electoral, o puede tener este dinero, o parte de este dinero, porque claro, la empresa, algunos empresarios sí muy convencidos ideológicamente, pueden decir, yo te pago a ti porque creo en tus valores, ¿verdad? Pero otros empresarios pueden decir, yo pago a quien me consiga algo en la administración y puedo pagar, como ayer hablábamos, un empresario puede pagar a todos los partidos del arco político, porque lo que le da igual es que gane este partido o el otro, como el gran escándalo en Chile del que hablábamos ayer, ¿no? Sino que lo que quiere es conseguir un contrato en la administración. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es la posición del partido en estos supuestos en los que recibe una donación que puede entrar de este modo ilícito, administrativa y penalmente, para luego conseguir un contrato o cualquier ventaja al donante? O sea que será en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos. Hay pocos supuestos que, como este empresario menorquín, dejen, y además en su testamento ya el beneficiario no se le podría agradecer, pues patrimonio y además a la corona. Entonces, sí, entonces, bueno, esto, ¿no? Una donación que ya no te van a agradecer porque la van a descubrir cuando tú hayas muerto y sin nada a cambio, esto pongamos que es la excepción. La mayoría de supuestos se querrá conseguir algo. Entonces, bien, cuando el partido intenta conseguir algo para el donante, ¿cuáles son los riesgos penales que deberían prevenirse en estos planes anticorrupción? Pues bien, pues los riesgos penales pueden ser diversos, y de eso sí que hablamos mucho en nuestra larga estancia en Italia, gracias a la generosa y amorosa acogida del profesor Foffani. De esto sí que hablamos mucho, porque hablamos de su delito, de cohecho, de mi delito, de tráfico de influencias, y la profesora Valerge decía, lo importante aquí es quién negocia el pacto corrupto. Si quien negocia es el funcionario, el delito es mío, el cohecho. Si quien negocia es un tercero ajeno a la empresa y al funcionario, el delito es tuyo, me decía a mí. Claro, entonces aquí puede ser que el partido haya recibido dinero de una empresa. Entonces, si aplicamos la regla Valerge, si recibe el dinero porque el funcionario le dijo, si tú pagas al partido, yo te daré el contrato, delito de cohecho. Si quien negocia es el partido que dice, tú dame el dinero, que yo ya veré a quién tengo que influir. Todavía no sabemos cuál es el funcionario. Ya influiré, es mío. Tráfico de influencias. Bien, por lo tanto aquí se podrían plantear dos delitos. Ahora bien, el problema de la responsabilidad penal del partido en cuanto a persona jurídica, no hablo aquí de las personas físicas, es diverso. Y es diverso por lo siguiente. En el tráfico de influencias, sí que es un delito que se introduce para llegar a donde no llegaba el cohecho. Y luego están los problemas también del cinismo con el que se introdujo y otras cosas en las que no voy a entrar ahora, pero la cuestión es que desde el punto de vista de la estructura que tenemos hoy del tráfico de influencias, tal como se recoge en el Código Penal, quien decide es el intermediario. ¿Por qué? Porque realmente se ha descubierto que está el poder económico, el poder de la administración y el poder político sobre la administración, que muchas veces es donde se toman las decisiones y es el que negocia. Caso Palau, pendiente de sentencia en el Tribunal Supremo.
Bien, entonces, si nos encontramos en uno de estos supuestos, el partido recibe una donación, pero ahí ya es una donación finalista, que de momento infringe la ley de financiación de los partidos políticos, porque las donaciones no pueden ser finalistas, condicionadas ni revocables. Yo te doy para que tú me consigas este contrato, estamos en un supuesto de una donación finalista, de momento ya es infracción de la ley de financiación de los partidos políticos, pero si además yo lo que hago efectivamente a continuación, yo lo pido de modo finalista, el partido político además comete el delito de tráfico de influencias, dame un dinero que ejercer una influencia. Tenemos aquí ya el 304 bis, ¿no? La donación ilícita por finalista. Tenemos en segundo lugar un tráfico de influencias del artículo 430. Yo recibo esta donación finalista para ejercer una influencia sobre un funcionario, directamente o a través de otros, el tráfico de influencias en cadena. Y finalmente puede ser que yo no solo haya negociado esta donación para ejercer la influencia, sino que la ejerza. Entonces ya tenemos el delito de ejercicio de influencias, que tenemos claro que absorbe el de la previa negociación, y deberemos ver cuál es el criterio para la resolución concursal con el delito de financiación ilícita de los partidos, que bueno, hay opiniones para todos los gustos, como siempre que hablamos de concursos, de leyes, de delitos, etcétera, etcétera. Pero bueno, si este es el caso, sabemos que el partido no puede recibir esta donación para luego influir, etcétera, etcétera, y bueno, aquí los medios de prevención de la corrupción, bueno, pues ya veríamos, porque esto ya no está tan estipulado, pero ya veríamos. Pero en todo caso tenemos claro que aquí hay un riesgo penal para el partido, porque sí que se ha previsto la responsabilidad penal de las personas jurídicas como los partidos por el delito de tráfico de influencias. Ahora bien, ¿qué pasa cuando no estamos ante mi delito, sino ante su delito? Digo lo mío, lo suyo, porque sé que introducir el factor personal siempre ayuda a memorizar. Ya, el suyo, no el suyo. Como mínimo a mí. Entonces, ¿qué pasa si no es este el caso? Es decir, el partido, el tesorero del partido, le llama el funcionario y dice: recibirás dinero de esta empresa, porque yo se lo he pedido para este concurso. Aquí no hay tráfico de influencias, porque la empresa no ha tenido que influir en el funcionario, es el funcionario el que se lo ha dicho. Hay tráfico de influencias, nos vamos al cohecho. Ha negociado directamente el funcionario con el donante. Bien, en este caso, yo no sé si aquí podría tener responsabilidad penal el partido, y diré por qué. Diré por qué por ahora, y para continuar personalizando, por la doctrina Lascurain. Porque Lascurain, el profesor Lascurain, pone en duda, está más o menos dividida la doctrina, pero yo estoy con él, pone en duda que las personas jurídicas puedan responder por participación. ¿Por qué? Porque en el 31 bis, no digo que esté resuelto, mira las posiciones, la doctrina está dividida, la doctrina, pero es que en el 31 bis dice que las personas jurídicas responderán de los delitos cometidos, es decir, por personas físicas que lo cometan en nombre de la persona jurídica, no que participen en la comisión de otro. Entonces, si interpretamos, no digo que sea así, creo que el profesor Adán Nieto está totalmente en contra, pero por lo que le intuyo, pero pongamos la interpretación, el problema interpretativo sobre la mesa. Hay una interpretación aquí que nos pondría en cuestión, ya veremos quién gana, que la persona jurídica, que aquí nunca sería autor del cohecho, porque no es parte negociadora, no es ni el que ofrece ni el que da, ni el que pide ni el que da. Bueno, si él solo puede ser partícipe, o sea, aunque sea como operador necesario, bueno, por supuesto que la persona física que lo recibe sí, pero quizá el partido político no. Y aquí, para saber si estamos en el terreno que contamina de responsabilidad penal al partido o en el que no, todo variará de la prueba, o sea, tenemos la prueba de que recibió dinero, de cómo se negoció y quién tenía el poder decisorio, porque igual tenemos conversaciones, pero quién tuvo el poder decisorio.
Bien, ahí por lo tanto, cuando empezamos con esta lista de para qué nos interesaba la responsabilidad de los partidos, no para prevenir delitos, ya, pero ¿qué delitos? Relacionados con la corrupción tenemos la financiación con todos sus agujeros, la corrupción con dudas, El tráfico de influencias, sí, el tráfico de influencias estaría, solo que el tráfico de influencias, que sobre la mesa tenemos muy claro que está, porque la estructura, tal, luego uno ve cuando se aplica, y es casi nunca. Casi siempre se acusa de tráfico de influencias, casi nunca se aplica. Casi nunca se aplica. ¿Por qué? Porque cuando un funcionario decide, bueno, tendrás que probar que lo ha hecho por influencia de otro. Igual es el funcionario solícito y que, oye, no me hagas favores, ¿no? Y yo no te he influido. Entonces, bueno, ahí, entre sí, estamos ante una presión previa a la actuación o una actuación solícita en favor por intereses personales o convicciones ideológicas de favor de... Ahí está el ser o no ser del tráfico de influencias y que lleva a que la balanza se incline hacia una gran desproporción entre los supuestos de acusación por tráfico de influencias y de condena por tráfico de influencias. Bueno, para continuar con los olvidos, bueno, si decimos la compliance como mínimo tiene que contemplar los delitos de la lista. Olvido señalado por todas las obras que han tratado la responsabilidad penal de los partidos. Tardó un poquito en llegar el delito de financiación ilícita de los partidos, del 304 bis. Todavía no ha llegado los delitos electorales. No está prevista la responsabilidad penal de los partidos por los delitos electorales. Bueno, es grave tanto si es un olvido como si es doloso. Hombre, acierta, ¿no? Ya, a cierto nivel, yo creo poco la imprudencia, creo más en el dolo. Además, ¿no? Honra más. O sea, mira, lo sabía, pero desde el punto de vista intelectual, que no queremos que nos consideren tontos. No, tonto no soy, yo lo sabía, pero soy malo. Entonces, bueno, es un gran tal. Luego, ahí tenemos, y aquí sí que expongo directamente, o sea, desnudo esto es un interrogante, de verdad, o sea, tampoco lo hemos hablado todavía, lo que nos queda por hablar. A ver, yo no tengo muy claro esto de la malversación, que ahora tiene también la responsabilidad penal de las personas jurídicas, se ha introducido con la última reforma de 2019. Estamos en un momento de legislación penal compulsiva, término acuñado por los colegas italianos. Bueno, no sé muy bien, aquí, a mí se me plantean problemas y de modo público lo expongo aquí, porque en mi casa lo he expuesto, pero en mi casa no me escuchan, entonces lo expongo aquí, porque, a ver, claro, con la malversación, directamente, lo hablo ya en público, a lo bestia. Claro, en la malversación, claro que tenemos la malversación impropia, etcétera, etcétera, pero la malversación, ¿no?, que es una extensión del círculo subjetivo, pero la malversación no deja de ser un delito especial, ¿no? Es un delito especial. Entonces, ¿qué pasa cuando la persona física que actúa en nombre del partido, pongamos esa persona que el partido ha colocado en una sociedad mercantil pública, comete un delito de malversación, y el auto del Tribunal Supremo ya nos dice cuándo se puede cometer el delito de malversación, cuando el capital público supera privado, etcétera, etcétera, comete el delito de malversación en este ámbito y lo comete en favor de la persona jurídica, del partido que lo puso. Bueno, primero deberíamos admitir que podemos admitir esta doble alma, ¿no?, del cargo en la empresa, además como cargo en el partido, ¿no?, porque puede tener cargo, entonces deberíamos ver si puede actuar como uno, como lo otro, como lo de... Pero la otra cosa es, ¿qué pasa cuando una persona jurídica debe responder por un delito especial de una persona física? Nosotros tenemos una regla para el supuesto inverso, el 31, el actuar por otro, en el fraude fiscal. Una persona física que no reúne las cualidades subjetivas del delito especial actúa en nombre por cuenta y en interés de la persona jurídica, ¿no? Decimos, bueno, no pasa nada. El administrador
puede cometer el delito de fraude fiscal, aunque consideremos, no hay unanimidad absoluta, mi abuelo académico Córdoba, por ejemplo, está en contra, que el fraude fiscal es un delito especial. Digamos, no hay problema. La persona física, aunque no reúna las cualidades subjetivas propias del delito especial, como es el fraude fiscal en el que el autor debe ser el deudor tributario, puede cometer el delito de fraude fiscal cuando actúa en nombre y por cuenta de la persona jurídica, no hay problema. Lo dice nuestro artículo 31 para que no hubiera un vacío de punibilidad antes de la introducción de la responsabilidad de las personas jurídicas, porque si no, no podía responder ni la persona jurídica porque no tenía responsabilidad, ni la persona física porque no cumplía con los requisitos. ¿Qué pasa cuando el supuesto es el contrario? Es decir, las cualidades subjetivas propias del delito especial no se posan sobre la cabeza de la persona jurídica, sino sobre la persona física. Puede responder la persona jurídica, entonces podemos decir, bueno, a ver, unidad del título de imputación, pero es que en el régimen de la responsabilidad de las personas jurídicas, la relación que hay entre persona física y persona jurídica no es de autor y partícipe. Título de imputación, tal, no es otra, es lo mismo. Pero lo mismo, pero yo no reúno las cualidades subjetivas y no tengo una regla inversa del artículo 31. Entonces, esto simplemente lo planteo como, o sea, me bajo, no sé, igual se me ha escapado algo, porque yo no lo veo, ¿no? Vale. Bien, hasta aquí estamos en el tercer punto de problemas que se pueden plantear por la falta de adaptación. He empezado por los delitos que tienen que ver con la corrupción. Son una mención a dos categorías de delitos más para ver problemas de falta de adaptación que luego repercuten en todo, ¿no? Veremos en todo y voy terminando. Me dejaré algunas cosas, pero no pasa nada, porque también es importante terminar en hora. Entonces, más problemas de falta de adaptación, y yo sí que he hablado más de problemas que de criterios concretos en la legislación administrativa que nos orienten, pero cosa que había hecho la profesora Valencia y que me sirve para mí, porque los criterios, las normas administrativas más o menos son las mismas, ¿no? Ley de contratos de instituto, etc. Bien. Entonces, más problemas que se plantean en concreto en la lista de delitos que tienen que ver con esta tal. Bien, imagine, claro, es que en nuestro país, como la mayoría, tenemos un sistema de lista cerrada de los delitos por los que puede responder una persona jurídica. Y en teoría esto debería servir pues, para orientar un poco acerca de qué delitos debo tener en cuenta en mi compliance. Porque claro que los puede tener en cuenta a todos, pero hombre, a veces es un poco absurdo, ¿no? Tenerlos en cuenta a absolutamente todos, ¿no? Entonces, si tiene que tener como la tipicidad, ¿no? Una función orientadora, ¿verdad? La lista de delitos, ¿no? Bueno, pues aquí la desorientación es máxima, pues que es que hay delitos, o sea, realmente era un sistema pensado para los mercantiles, ¿no? O sea, hay agujeros en los delitos relativos a la corrupción que son los que más interesan en los partidos políticos, y luego algunos delitos no es ya que, bueno, en mi mercantil esto no planteará problema, ¿no? Pero no es ya esto que, bueno, que no se vaya a plantear en el mercantil, sino que choca con la naturaleza de los partidos. Por ejemplo, imaginemos un partido que para su campaña electoral utiliza una melodía sin respetar los derechos de autor. ¿Qué pasa aquí? Entonces, claro, yo me voy al delito, lo puede cometer un partido, es que el delito exige ánimo de lucro. Y luego, bueno, pues ¿cómo interpreto el ánimo de lucro, no? No pagar, cosa que ha hecho el partido, obtener un rendimiento. Entonces aquí me voy a otro amigo, como llevamos tantos años ya todos que veo, son amigos, entonces me voy a Ramón García Albero, que además todo lo que escribe también es poesía, me voy a García Albero y dice, no, es que además el que influyó en la instrucción de la Fiscalía General del Estado sobre la interpretación de la Ley de Propiedad Intelectual y las consecuencias sobre la reforma del Código Penal, me voy a tal y dice, no, para poner alguna diferencia entre la infracción administrativa y la penal, el ánimo de lucro tiene que ser algo más grave, no es solo no pagar, que es administrativo, es comercializar. Entonces, claro, la carrera competitiva en la que está puesta el partido es comercial, porque yo creo que no, ¿verdad? O sea, él no paga, pero no obtiene un beneficio comercial, no está comercializando. Entonces, pero yo tengo este delito ahí, entonces, y puede plantear problemas porque o hay reglas generales que orienten a todos, o si lo tenemos que ir decidiendo todo uno a uno, pues se pueden plantear, ¿no? Disparidades, ¿no? Y en todo caso puede reinar
el terror. Bueno, ¿yo qué tengo que hacer? Que me lo digan, yo tengo que cumplir, pero que me digan que tengo que cumplir razonablemente, porque no me voy a quedar cerrado en mi casa para no cometer delitos, tengo que saber qué puedo hacer, tal. Bueno, no voy a continuar con los problemas de adaptación, había dicho que hablaría de 5, voy solo a puntear el cuarto y el quinto, y dejando muchas cosas en el tintero, pero que ya las hablaré, le tocará oírlas a la profesora Valenge. Los dos últimos problemas de adaptación, el del sistema de penas, el del sistema de penas. Ahí se muestra la falta de adaptación, es decir, tenemos la disolución, ¿no? Entonces, a ver, o realmente es una asociación ilícita, ¿no?, terrorista, la disuelvo, o si no llega a nivel de la asociación ilícita, llegar a la disolución con todos los problemas, ¿verdad?, con todos los problemas que puede plantear desde el punto de vista constitucional, es un poquito grave. No solo grave, sino que además puede ser de imposible aplicación, como dice también en otro escrito sobre el tema de los partidos políticos, Antonio de Moral, magistrado del Tribunal Supremo, al que también seguimos, dice, bueno, quizás sea de imposible aplicación la disolución en un partido político, porque si yo me voy al artículo 130, que es cuando habla de la extinción de la responsabilidad criminal por la muerte de la persona jurídica o extinción de muerte de la persona física o extinción de la persona jurídica, ahí me dice, no extingue la responsabilidad penal la disolución encubierta o meramente aparente de la persona jurídica. Bueno, a ver, si yo la elimino, la elimino del registro de partidos, digo, bueno, está extinguido formalmente, pero continúa, dice, se considerará en todo caso que existe disolución encubierta o meramente aparente cuando se continúe su actividad, claro, aquí habla económica, lo tendremos que trasladar, y se mantenga la identidad sustancial de clientes, es decir, todos los militantes continúan pensando lo mismo, proveedores o empleados o la parte más relevante. Entonces, es decir, si nosotros estamos convencidos en que la Tierra es plana, porque he dicho que hay grupos que lo creen, y montamos nuestro partido, bueno, nos lo pueden disolver, lo pueden eliminar del registro, pero continuamos convencidos de que la Tierra es plana y somos un partido, nos unimos por la ideología y continuamos juntos y relacionándonos con quien... Claro, entonces, bueno, igual no solo es grave, sino imposible, de aplicación imposible. Entonces, claro, por un lado, la disolución. Es decir, que, claro, una buena compliance postdelictiva podría evitar, porque excepto la multa que se tiene que aplicar en todos los casos, que está prevista para todos los delitos, el resto de penas se puede decir si la aplico o no la aplico. Y en esta decisión podremos tener en cuenta si se ha aplicado una compliance postdelictiva, que nos puede servir para rebajar la pena y para elegir la pena. Si voy a aplicar una pena privativa de derechos o no. Si tú mereces, en función de la compliance que tengas postdelictiva, continuar contratando con la administración, recibiendo subvenciones, etcétera, etcétera. Bien, pues aquí, hombre, no iría mal que sobre la disolución no tuviera que ser la doctrina que dijera mejor estaría fuera, sino que quedara fuera. Igual que respecto de las sociedades mercantiles, públicas, se excluye, porque no de los partidos. Pues que merecen menos los partidos que las sociedades mercantiles públicas. ¿No? Tal. Entonces, bien, último punto de esta falta de adaptación, y con esto ya termino. Espero al profesor Adán a ver si le interesa esto que voy a decir. Último punto. Último punto de los problemas de la falta de adaptación y la desorientación a la que nos aboca la actual transposición, ¿no?, en bloque, sin matices de las responsabilidades que son jurídicas de los partidos, es la falta también, o sea, ya tenemos el Estatuto Procesal de las Personas Jurídicas, llegó finalmente, pero no se dice nada de los partidos. Y solo me voy a referir a un supuesto que plantea problemas, aunque seguramente hay muchísimos más. Las inmunidades. O sea, yo tengo que pedir un suplicatorio para procesar a un diputado, no lo tengo que pedir para procesar a un partido. Esto puede ser grave y además llevar a contradicciones. Yo puedo estar procesando un partido sin poder procesar a alguien, aunque se concedan la mayoría de los suplicatorios, o el 100%. Es una cuestión conceptual, es una cuestión de previsión, de regulación. Porque aunque se conceda al 100%, están las inmunidades, y yo estoy a favor de las inmunidades. Bien,
también. Entonces, hasta aquí, y porque tengo que terminar ya, y mejor que sea con algo poético, como hizo ayer, como abrió ya el melón de la poesía el profesor Lascuray, continuando con la poesía erótico-amorosa, ¿no? Salvo tu vientre, todo es oscuro, como diría Pedro Salinas. O sea, aquí todo es oscuro. O sea, los partidos han salido del vientre del 31 Quinquis y ya todo es oscuro. Yo realmente no sabía qué decir sobre las compliance anticorrupción para los partidos, de lo que tenía que hablar, pero en todo caso creo que las leyes a las que se tendrán que mirar son a las que ha apuntado la profesora Valerge, y creo que mejor que miren esto como una especie de enfermedad que tenemos en España, no como algo a lo que se tenga que llevar, y que yo espero que no les contagie a ustedes. Muchas gracias.